Hoy quiero hablaros de una nueva referencia al podcasting en televisión, en concreto en la serie Invasión Secreta del universo cinematográfico de Marvel. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Último episodio del mes, y antes de despedirnos del mes de noviembre quiero mandar un saludo a todos los oyentes habituales que estáis al otro lado del micrófono, pero también a los recién llegados, al que este sea vuestro primer episodio de Al otro lado del micrófono, vuestro metapodcast diario que en 10 minutitos todos los días os trae una nueva ración de metapodcasting con noticias, herramientas, curiosidades, experiencias personales, referencias al podcasting en series de televisión, como es el caso de hoy. Yo soy Jorge Marín y como cada día, ya digo, en 10 minutitos espero acompañarte durante un ratito para descubrirte un aspecto más del podcasting que se haya cruzado conmigo o con alguno de mis oyentes que me pasa algún chivatazo, como es el caso de hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero dar las gracias al patrocinador de este episodio, que es la plataforma Fivecast, una red social de audios de 5 minutos exactos donde podrás descubrir multitud de experiencias, historias, preguntas y también respuestas que están relacionadas con estos micropodcasts de 5 minutos. Si grabas un podcast de más de 5 minutos, lo que te aconsejo es hacer un pequeño resumen de tu episodio y ofrecerlo en esta plataforma, enlazando allí tu episodio completo, tu episodio largo. Eso te servirá para que nueva audiencia te descubra y si les dices a Fivecast que vas de mi parte, mejor que mejor. Muchas gracias a Nicolás de Fivecast por apoyar este podcast mediante ese desayuno digital mes tras mes. Como también quiero agradecer a Bernie Lost el chivatazo, a David Bernat de Game Elch el chivatazo de que aparecía la palabra podcast en el 5º episodio de la primera temporada, bueno, creo que es primera y única temporada, de la serie Invasión Secreta. Una serie centrada en el personaje de Nick Furia en el universo cinematográfico de Marvel y de cómo su relación con los Skrulls afecta a su papel en la Tierra. Bueno, no quiero spoilear más, pero sí que quiero tirar de las orejas, ya no sé si a Marvel, al estudio de traducción, estudio de locución, no sé, pero es que aquí ocurre que han traducido una pequeña frase. A continuación os voy a poner el extracto en español, pero en inglés dice algo casi igual, pero diferente. Dejadme que os ponga este extracto, ya digo, del 5º episodio de Invasión Secreta, que se titula Cosecha. Vamos a escucharlo. Empiece por el principio y no se deje ni un solo punto decimal. Tiene un laboratorio precioso, pero voy a tener que quemarlo. No se puede ganar siempre. Jamás traicionaremos a Gravik. Déjenos ir o la mato. Oh, de eso no me cabe duda. Los varones de mi especie son muy parecidos. Cuando no te hacen luz de gas, amenazan con matarte. De eso van todos los podcasts. Bueno, creo que si no doy más contexto no os spoileará nada de la trama, porque así sacado todo esto, más si no lo veis, se trata de un personaje secundario con otros terciarios protagonistas secundarios de este capítulo. El caso es que una de esas frases dice exactamente: de eso van todos los podcasts. Está hablando de las mujeres, de los hombres que hacen luz de gas y que incluso amenazan con matarlas. Lógicamente esto es un tema muy serio. Vale, sí, aquí estamos hablando de ficción, pero esto en la realidad, la violencia machista está a la orden del día. Por desgracia es una lacra que al menos en España, y me consta que en el resto del mundo, sigue siendo un tema que debemos seguir combatiendo. Pero el caso es que este personaje en la serie dice que esto es un tema de lo que van todos los podcasts. Dice, de eso van todos los podcasts. Claro, de eso van todos los podcasts. Cuando escuché esto dije, espera, ¿qué ha dicho? Que de eso van todos los podcasts. Todos los podcasts del mundo van de que los hombres hacen luz de gas a las mujeres y que intentan matarlas. Hombre, no. Por favor, lo primero, que hay muchos podcasts de todo tipo, de cualquier cosa, de cualquier temática.
Lo segundo, que si bien es cierto que hay podcasts machistas o podcasts feministas que tratan de sacar a la luz este tema precisamente, de que hay hombres que les intentan convencer o engañar y que incluso cuando los hombres cuando no ven efectiva esta táctica las amenazan con matarlas. Sí, no estoy diciendo que eso no exista, no me quiero meter en ese berenjenal. Pero claro, la traducción en inglés dice que hay muchos podcasts sobre el tema. Una cosa es la frase, de eso van todos los podcasts, y otra muy distinta, hay muchos podcasts sobre ese tema. Claro, eso todavía me encaja más. Hay muchos podcasts sobre este tema, el tema de las mujeres que sufren luz de gas, que se ven amenazadas. Sí, ahí totalmente de acuerdo. Hay muchos podcasts feministas que precisamente sacan a la luz este problema. Pero de eso van todos los podcasts. Hostia, es que cualquiera que no entienda esto y que se quiera meter de lleno en el mundillo de los podcasts, la verdad que me quedé un poco como... Porque sabía que aparecía la palabra podcast cuando alguno de vosotros, en este caso David, me comentó que salía la palabra podcast en este episodio. Pues siempre estoy un poco atento, ¿no? Y enseguida que sale, ¡ay, mira, he salido ahí! Y intento poner en contexto, ¿no?, dónde han metido el formato podcast, o si no lo están grabando, si no han hecho un chiste o una referencia, como es este caso. Intento poner en contexto para preparar un poco el capítulo, como es el caso de hoy. Pero cuando vi esta referencia en español, o sea, cuando escuché esta referencia en español, no terminé de entender como, ¿qué? ¿Qué ha dicho? ¿De que todos los podcasts qué? Rebobiné para atrás. No, la luz de gas de los hombres que nos intentan matar. Si le llevamos la contraria, si no lo consiguen, nos intentan matar. De eso van todos los podcasts. Y dije, ¿qué? ¿Ha dicho qué? ¿Que todos los podcasts van de eso? Por muy feminista que sea este personaje, hostia, yo creo que en el mundo del podcasting, aunque sea el podcasting más comercial, el podcasting de alto standing, de muchas descargas, el que aparece en los numilosos de Callao y en las paradas de autobús, no todos los podcasts van de eso. Hostia, que hay millones de podcasts, y aunque fuera la mayoría de podcasts van de eso, no, tampoco, no, por favor, no, o sea, me llevé las manos a la cabeza cuando vi esa traducción, bueno, cuando vi esa locución. Luego, cuando vi la traducción, que en el original dicen hay muchos podcasts sobre el tema, ya me quedé más tranquilo y lo entendí. Que cualquiera dirá, bueno, esto es una gilipollez, Jorge, ¿tú por qué estás metido en el mundo de los podcasts? No, es como si, no sé, que no quiero frivolizar con este tema porque es un tema muy serio, pero todos los podcasts van sobre esto, independientemente, ni por la lucha feminista ni por el maltrato machista. Hay muchos podcasts, pero es un mínimo porcentaje de podcasts que van sobre este tema. La traducción, o sea, mejor dicho, el original lo describe mucho mejor. Hay muchos podcasts sobre el tema del feminismo que saca a la luz el problema de que los hombres hacen luz de gas e intentan matar a sus mujeres. Sí, hay muchos podcasts sobre el tema, ojo, y ojalá haya más para que se combata esta lacra. Pero no todos los podcasts van sobre esto. Ni todos los podcasts intentan convencer a las mujeres. No, es que el todos aquí, el todos está muy mal escogido. Tú fíjate que tontería cambiar el todos por el mucho. De eso van muchos podcasts. Pues aquí habría que cambiar el de eso van todos los podcasts a de eso van muchos podcasts. Guay. Que es lo mismo que hay muchos podcasts sobre el tema. Es que cambia mucho, ¿eh? Aquí saltaron todas mis alarmas porque es como si decimos todos los podcasts, ya digo, no quiero frivolizar, todos los podcasts van sobre fútbol. No, hay muchos podcasts sobre fútbol, pero no todos los podcasts van sobre fútbol. Hay muchos podcasts sobre videojuegos, sí, pero no todos los podcasts son de videojuegos. Hay muchos podcasts sobre true crime, sí. ¿Hay todos los podcasts son de true crime? No, está muy mal escogido, y más tratándose de ese tema. Ya digo, por muy feminista que sea este personaje, está muy mal traducido, muy mal escogido. Esta palabra, no. Y aquí ya no hablo del tema feminista o luz de gas, no, hablo como metapodcaster o como productor de podcast. No todos los podcasts hablan sobre esto, vamos, es que ni un 5%. Pero bueno, fijaros para que
para lo que ha servido esta pequeña referencia al podcasting en el episodio número 5 de Secret Invasion o Invasión Secreta. Chivatazo que me ha pasado Bernilos a través del canal de Telegram. Por cierto, podéis uniros al canal de Telegram entrando en alotroladodelmicrófono.com/Telegram. No me quiero despedir sin darle las gracias a David. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.